Hola, buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del libro de los Hechos. Hechos significa hazaña o logro, y este libro es mejor conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Se cree que posiblemente fue escrito entre el año 60 al 65 después de Cristo. En el capítulo 1, Lucas dirige la carta a Teófilo, que significa amado de Dios. Posiblemente esta carta fue escrita de forma general para no comprometer a nadie. Comienza hablando de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Habla también de la ascensión, en donde surgen las preguntas importantes. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? También en este capítulo encontramos que se busca ocupar el lugar de Judas, por lo que los discípulos echaron a suerte para escoger entre dos varones, Barsabás y Matías. En el capítulo 2 nos menciona la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es el principio de la iglesia primitiva, que se caracterizaba por la unanimidad. Esto quiere decir que tenían un solo corazón y una sola alma. Pedro da su primer discurso y los que recibieron su palabra fueron bautizados, añadiéndose en aquel día como 3,000 personas. Esto lo podemos ver en el versículo 41. En el capítulo 3 encontramos la curación de un cojo. Aquí podemos ver que tenemos 4 personajes importantes: Pedro, Juan, el cojo y los judíos del pueblo. Jesús les había dado potestad a sus discípulos para hacer milagros. El milagro del cojo tenía como propósito anunciar el evangelio para la conversión del pueblo. En el capítulo 4 tenemos los personajes de Pedro y Juan, que son llevados ante el concilio. En este capítulo vemos la persecución de la iglesia después de haber curado al cojo. El concilio les ordena salir y dejar de predicar el evangelio. La intención era poder encarcelarlos, pero ya que no tenían testigos, decidieron amenazarlos y prohibirles el anunciar el evangelio de Jesucristo. Pedro y Juan, al salir de ahí, fueron con los principales sacerdotes y ancianos a contar lo ocurrido, y estos levantaron alabanzas a Dios. En el capítulo 5 podemos ver la historia de Ananías y Zafira. Había acontecido tiempo antes que Bernabé había vendido unas tierras y había puesto el dinero a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira, al ver el reconocimiento de Bernabé, habían decidido vender unas tierras y llevar también el dinero a los apóstoles, pero Ananías y Zafira mintieron, diciendo a los apóstoles que el dinero entregado había sido la totalidad de la venta, cuando ellos en realidad se habían quedado con una parte. Ante este acto, Dios disciplina a su iglesia, quitándole la vida primeramente a Ananías y después a su esposa. En el capítulo 6 podemos ver la elección de los 7 diáconos. Los discípulos, ante el crecimiento de la iglesia, toman la decisión de buscar a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles trabajo. También podemos observar el arresto de Juan, que fue el primer mártir. Él hizo el discurso más largo que podemos encontrar en Hechos, pero no hubo ningún convertido. En el capítulo 7 vemos la defensa y la muerte de Esteban. Culpaban a Esteban de blasfemar y decidieron aprenderlo. Antes de este momento, Lucas menciona que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, y puestos sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Los testigos que estaban ahí pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí podemos ver la aparición de Saulo. Esteban, en el versículo 60, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. El capítulo 8 nos habla acerca de que Saulo persigue a la iglesia. Hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Entierran a Esteban, que es un hecho también importante, y Saulo arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. También podemos ver que Felipe va a Samaria y predica de Cristo, y cuando creen sus palabras y que anunciaba el evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. También en ese momento creyó Simón y fue bautizado.
Y desde este momento vemos que Simón se encontraba siempre con Felipe. Pedro y Juan oran para que los que habían sido bautizados recibiesen al Espíritu Santo. Cuando Simón ve este acontecimiento, ofrece dinero a los apóstoles para poder tener el mismo poder, y ellos lo vieron de manera, no lo vieron bien. En el capítulo 9, podemos observar cuando Saulo va camino a Damasco, que lo rodea una luz del cielo, y esta luz le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: Jesús, a quien tú persigues. La voz le dio indicaciones de entrar a la ciudad y le dijo que ahí se le diría qué hacer. Saulo perdió la vista por 3 días hasta que Ananías impone manos sobre él y lo hace recobrar la vista. En este capítulo 9 también vemos la vida de Dorcas, que era una mujer que amaba a la iglesia de Jope. Lucas la llamó discípula porque era una devota y seguidora de Cristo. Esta mujer era reconocida por su servicio y ella enferma y muere, por lo que llaman a Pedro. Pedro llega a visitarla, se arrodilla, llora, y en este momento Dorcas nuevamente vive. Como resultado, muchos creyeron en el Señor ese día. En el capítulo 10 podemos ver a Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Tuvo una visión que un ángel estaba en donde él y le pidió ir a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro también había tenido una visión en donde se le mostraban diferentes animales. Dios estaba mostrando que lo que antes era impío, ahora era limpio. Y esto quería decir que el evangelio se anunciaría también a los gentiles. Pasamos al capítulo 11. En el capítulo 11 podemos ver a la iglesia de Antioquía. Bernabé fue hasta Antioquía, en donde se regocijó y exhortó a todos a ser fieles al Señor. Llegamos al capítulo 12, en donde Jacobo muere y se menciona que es decapitado por Herodes. Vemos también en el capítulo 12 que Pedro es liberado de la cárcel. Había sido encarcelado y un ángel había sido quien lo había liberado.